estar expuesto a estrés y yo también. Y que yo sea cristiano no me quita el estrés. ¿Debe un cristiano ir al psicólogo? Todos los psicólogos que me están viendo saben muy bien que es más fácil comprarse una caja de cerveza que ir donde ustedes. Mucha más potencia tiene el testimonio tuyo que tú hablarle de lo que le pasó a otro. ¿Cómo ese adulto puede sanar y curar esa frustración no conocida? Yo prefiero ir a un psicólogo con concepto cristiano. Cuando los cristianos tienen algún problema de salud, físico, dolor de cabeza, dolor de corazón, de riñón, va donde un médico. Cuando tiene problemas legales, va donde un abogado. Cuando quiere que alguien le haga justicia, va frente a un juez. Si quiere construir una casa, busca un ingeniero o un arquitecto. Maestro constructor. Pero ¿por qué cuando el cristiano tiene ansiedad, tiene depresión, tiene algún trastorno mental, no va donde un psicólogo? La pregunta inicial sería, ¿debe un cristiano ir al psicólogo? Sí. Totalmente. Debe, un cristiano. Debe. Siendo Jesús su guía espiritual, un cristiano puede ir al psicólogo. Claro. No solo puede, debería. ¿Por qué? Vamos allá. Vamos Esa allá. respiración de Vamos allá. Sí, como desencanto. Vamos a ver, canaliza eso. Vamos por parte. Lo primero está en que usted es una máquina. Tu cuerpo es una máquina, funciona de distintas formas. Uno va a ver el funcionamiento de sus órganos y de esa máquina que tú eres en el doctor. Ok. ¿Verdad? Muy bien, qué chulo todo. Ahora, tu mente también es la que lleva a esa máquina, la que hace que esa máquina trabaje. Entonces, cuando yo voy al psicólogo, no es necesariamente porque yo tengo un problema, es porque yo quiero sacarle el mayor provecho a la máquina. A mi mente yo quiero sacarle el mayor provecho que yo pueda. Yo quiero tener una vida lo mayor plena que yo pueda, lo mayor feliz que yo pueda. Yo no necesariamente tengo que estar enfermo mentalmente para yo ir a un psicólogo, porque yo lo que quiero es vivir mejor. Y en un psicólogo yo puedo aprender cómo vivir mejor por estrategias para mejorar mi personalidad, para mejorar mis relaciones con los demás, para tener más paciencia, para lo que tú quieras. Y eso yo no lo puedo lograr con oración. Es que no es que tú no lo logres Es con parte oración. de... Es la guía. Te voy a decir, ¿cuál es la diferencia entre un pastor y un feligrés normal? Que el pastor es el guía espiritual de la Que el iglesia. pastor se dedicó a estudiar y prepararse del tema que habla. Esa es la diferencia entre usted ir al psicólogo y hablar con cualquiera. El psicólogo se preparó para hablar del funcionamiento del cerebro, de cuáles son las cosas que tú puedes hacer para sacarle mayor provecho a tus emociones, de cómo tú puedes gestionarte correctamente. Entonces, no es que tú no lo puedes hacer por otro lado, pero tú puedes ser cristiano sin hablar con pastores. Okay, Tú puedes ser cristiano sin estar en la iglesia y sin embargo la Biblia te habla de que te congregues. Ok, perfecto. Entonces, me surge otra pregunta. ¿Puede un cristiano sufrir de depresión? Totalmente. En la Pero, iglesia. pero es que mira, la pregunta Todo no el mundo- sería ¿puede un cristiano? No, ¿puede un ser humano mundo es propenso sufrir a de depresión? deprimirse. ¿Por qué Gracias, razón? Todos gracias. somos seres humanos y estamos expuestos, siendo cristianos o no, a muchos estímulos. O sea, tú puedes estar expuesto a estrés y yo también. Y que yo sea cristiano no me quita el estrés. Y el estrés puede ser un desencadenante de depresión. Sí, pero la diferencia entre un cristiano y una persona que no lo sea es que el cristiano tiene a Jesús como su guía espiritual. Vive orando para que Dios le cambie, para que Dios le mejore, para que Dios le guíe. Sí, O pero sea, que hay factores que afectan la salud mental que no son intrínsecamente espirituales, son ambientales. Y siempre y cuando yo esté en ese ambiente, yo puedo desencadenar ese tipo de situación. No importa si yo soy cristiano, no, claro, la palabra de Dios y Jesús como mi guía espiritual me puede ayudar. Pero, como Graciela estipulaba, si yo no tengo una guía que me permita a mí ejecutar los pasos adecuados para yo vencer eso, yo no lo voy a vencer. Y Jesús le dio la sabiduría a ese psicólogo para que a través de ese psicólogo y con la ayuda espiritual de Dios yo pueda hacer eso. Mira, yo estoy de acuerdo que la ciencia realmente es un recurso dado por Dios. Amén. Aunque ciertas teorías dicen que se puede creer en la ciencia sin Dios, y yo no estoy de acuerdo con eso, pero yo creo que las personas
que saben la ciencia seria, ¿verdad? Honesta, te puede diagnosticar alguna situación que tú tengas. Si tú decides ser un psicólogo, tú tienes que saber por qué tú vas. Real. Para que tú le expliques al que te va a escuchar y te evalúe, ¿verdad? Y te haga, ¿verdad? Más y detecte algunas cosas en ti que a lo mejor hay que equilibrarlas. Yo estoy de acuerdo con eso. Ahora, lo que hay que saber es a qué persona acudimos. Porque dicen que yo puedo ir a un psicólogo cristiano, o a un psicólogo ateo, o a un psicólogo que es neutro, que es como el camaleón. Si tú eres cristiano, me hago cristiano. Si tú no eres cristiano, me hago... Entonces, yo creo que hay que saber cómo tú eliges el tipo de psicólogo para ti o cualquier especialista. Vamos a preguntarle entonces al profe. Profe, a usted, si a usted fuera un psicólogo, ¿le gustaría ir a un psicólogo que fuera cristiano o que no lo sea? Déjenme aclarar. Que sea de la ADP. Miren. Si es de la ADP. Ay, ¿verdad? Ay, no. Es No cosa- lo dije es yo, cosa de que profe. conste. Si es de la ADP es bueno. Ahí está. Si es de la ADP, Si es de la ADP bueno. es bueno. Miren, yo creo que, aunque entiendo la pregunta, y antes de iniciar tenía un concepto, escuchando a Edwin, como que cambié. Y yo creo que no, de por sí no hay psicólogo cristiano. Hay simplemente psicólogo. Hay cristianos que son psicólogos y que ejercen la psicología. Exacto. Porque a veces hay personas que anteponen lo que son Sus creencias. sus creencias, sus ideologías con lo que estudiaron, y ahí es que está el problema. Y decía Edwin sobre la ciencia, y hay un autor que decía que poca ciencia te aleja de Dios, mucha ciencia te acerca a Dios. Es decir, la ciencia no está para invalidar la existencia Es de que Dios. Dios Por el creó la contrario, ciencia. Dios, La ciencia prueba a Dios Dios. es ciencia. Ahora, acuñando la idea de que hay psicólogos que son cristianos, hay cristianos que son psicólogos, yo prefiero ir a un psicólogo con concepto cristiano. ¿Por Y qué? más en este tiempo. ¿Por Mire, qué? lamentablemente vivimos como en un liberalismo científico, donde, si ustedes notan, los psicólogos de 25 y 30 años atrás y los psicólogos actuales, a pesar de que tienen escuelas, tienen la misma escuela, las mismas tendencias, anteponen mucho las ideologías de ellos. Psicólogos que te mandan a hacer cosas que tú sabes que humanamente tú no deberías. Por ejemplo, No deberías ¿tienes hacer. que ahí? Bueno, nosotros lo hemos mencionado. Psicólogos que te mandan a ver pornografía para usted aumentar el deseo turismo. sexual. Psicólogos que te mandan Que te masturbes. A mentirle a tu mujer. Mentirle a tu también. A mentirle. Entonces, cuando nosotros vemos ese tipo de para práctica, economizarse pleitos, que tiene sentido a veces. cuando nosotros vemos ese tipo de práctica, Oh. uno se da cuenta como que lamentablemente hay un liberalismo científico Ok. dentro de la psicología, porque a la psicología de antes, yo recuerdo que en la escuela yo fui a un psicólogo que me arrepentí también Pero ¿cómo te arrepentiste de ir al psicólogo? Sí, porque es que miren qué pasa, hay una realidad. Hay 3 profesiones que no se estudian, se nace: medicina, psicología y educación. La vocación. Ahí se necesita corazón. Usted no nace, usted no estudia educación, usted no estudia medicina, usted no estudia psicología, usted es. Usted va a la universidad a conectar la vocación con el conocimiento. Por la sencilla razón de que cuando tú vas a un psicólogo, oye, ese psicólogo puede hacer que no tenga nada en la mente, pero si tiene muchas cosas en el corazón, va a conectar contigo. Y lamentablemente, Wow. lamentablemente hoy vivimos en una psicología muy liberal, y esa misma psicología liberal expone los problemas de los clientes, porque es cliente que le llaman, Paciente. no clientes. Sí, Sí, no es paciente, es cliente. es cliente. Entonces, No, en expone- medicina, en medicina, en medicina, cliente. En yo psicología entiendo- es cliente. Yo entiendo a lo que tú te quieres referir. Yo entiendo que tal vez un psicólogo sin vocación le llama cliente porque está buscando un beneficio No, económico. no, pero debería independientemente. ser- No. En psicología. Bueno, yo le digo, o sea, No, cuando yo ejerza, porque todavía no me metan en medio, es paciente. En psicología, independientemente de que tú tengas vocación o no, es cliente. cliente. Ok. En medicina es paciente. Ahora, si hay un psicólogo experto que nos está viendo, que lo pueda poner en los Exacto. comentarios. Mis maestros dicen paciente. Ah, pues entonces, por la sencilla razón de que, por ejemplo, tú te gradúas hoy,
y tú no tienes facultad alguna para la terapia, porque es otra vaina también. Sí. En este país todo el mundo es psicólogo, todo el mundo es abogado y todo el mundo es maestro. Lamentablemente, entonces hay que tener mucho cuidado. Pero en cuanto a tu pregunta inicial, yo prefiero ir a un psicólogo cristiano. ¿Por qué? Porque donde la ciencia no puede llegar, la fe resuelve muchas cosas. Entonces aquí me surge. ¿Ustedes entienden que en las iglesias hay pastores, dirigentes que tienen trastornos, sufren de depresión y sufren de estrés y también de ansiedad en la iglesia, Claro. dirigiendo más A cada como rato. guías Sí. espirituales? Antes Es que de ese es que el tema, lo que dijeron ahorita, no es personas de la iglesia, es personas. Hay personas en cualquier lado del mundo que tienen sus cosas, o sea, todo el mundo es propenso y es posible que tenga algo. El tema está en que, y ahí es algo que es difícil con la religión, es más difícil para un religioso buscar ayuda. ¿Y por qué es más A difícil mí- para un religioso buscar ayuda de un profesional? Y más cuando son esos Por la dirigentes. misma razón que es más difícil para un médico dejarse tratar de otro médico. No hay peor paciente Ego, que un médico. ego. No necesariamente ego, No sino necesariamente. yo creo que lo puedo resolver de otro lado, yo creo que no es tan grande como aparenta ser porque he visto cosas peores, o yo tener consejos de otra gente que me digan de mi área, no te preocupes, eso lo resolvemos de tal cosa. Yo no sé si... El que conoce a mi mamá sabe que mami es chulísima, muy buena todo, pero ni mi hermano ni yo dejamos que mami nos ponga la mano en medicina. No porque mami sea mala médico, mami es fabulosa, pero ella nos ve a nosotros con un ojo de hijos. No sería objetivo quizá en algún momento, ¿verdad? En algún momento yo tuve dengue y mami me internó en la casa, lo primero. Mami me internó en la casa y subió el suero en una ventana y me dejó interna. Eso es lo primero. Y lo segundo es que en una ocasión ella quería que me doliera lo menos posible y ella me tenía que canalizar para ponerme el otro suero, pues se me había infectado una vía. Pues la mami agarró y me pasó la aguja de un lado a otro. Ay. Porque ella quería que fuera tan superficial para que no me doliera que no le entró a la vena y salió por ahí afuera. Entonces, con los Sí, eso religiosos pasa. a veces sucede que como nosotros estamos en la iglesia y hablamos de la bondad, de las cosas buenas que se hacen para mejorar tu vida, porque aquí hay muchísima gente que ha mejorado su vida por Cristo. Amén, Muchísima. por eso. Entonces, sin necesidad de nada, que solamente con Cristo mejoraron su vida enterísima. Pero ahora tú te imaginas que con Cristo y un psicólogo, oye, exponencial. Pero no es, no porque el psicólogo sea mejor, sino porque hay cosas que tú necesitas hablarlas, que la Biblia no habló de ella porque no estaban o porque era algo mucho más específico. Por ejemplo, ustedes saben muy bien que la Biblia no habla del tabaco, pero la Biblia habla de cuidar tu cuerpo y el tabaco le hace daño a tu cuerpo y entonces ahí tú sigues, ¿verdad? Claro. El tema es, perdón, que me... Dale, Pero Termina. se le va lo de buscar ayuda porque como tú tienes tantas estrategias en la Biblia para tú sentirte mejor, tú no hablas de lo que te está pasando a ti personalmente. Y hay un lugar a donde la historia de otro puede llegar, pero hay un lugar donde está la tuya. Y ahí vamos con lo de testimonio personal. Incluso cuando nosotros le predicamos a una persona, mucha más potencia tiene el testimonio tuyo que tú hablarle de lo que le pasó a otro. Y a veces cuando nosotros buscamos felicidad o cosa, pero solamente estamos viendo la historia de otro y nunca podemos ver la nuestra o contar la nuestra, no tenemos la posibilidad de alcanzar eso mismo que alcanzó el otro, porque es que nadie tiene la misma historia. Y la persona que está en la iglesia se le olvida eso y comienza y dice, no, yo no voy a decir nada porque van a decir que yo no tengo fe, van a decir que yo realmente no creo en el Señor, no sé con quién me voy a encontrar. Lo que dicen que no van a un psicólogo cristiano porque cuando voy a un psicólogo cristiano, ese psicólogo se lo va a contar a otra gente, me va a ver en la iglesia y va a decir, mira, fulanito tiene Va a problema depender con de su la esposa. ética de ese psicólogo. Su fulanito tiene problema con su esposa. A mí me Fulanito gustaría, tiene esto. a mí me gustaría puntualizar. Ay, se lo roba. Hoy está Wesley Sí, aquí. sí, sí, Y sí. cuando Wesley Te vamos a dar está, chance, yo profe. puntualizo. ¿Qué es esto? Adelante. Cuando Wesley está, yo puntualizo. Lo primero es que ustedes muy bien decían, esto no es un asunto de si eres cristiano o no. De paso, en el contexto dominicano, según un estudio, nosotros estamos dentro de los primeros 10 países en América con mayores cantidades de trastornos mentales. Sí. Y el primero en América Central y el Caribe. Y esto debe ser un llamado para salud pública. El punto de psicología, de la psicología, tiene que tomarse muy en serio. La sociedad dominicana es una sociedad enferma. Y los niveles de homicidio, la delincuencia, De está agresión. está muy asociada a la salud mental. Aquí en República Dominicana, por cualquier cosa, alguien te vocifera una palabra indebida, la gente sale irritada, la gente sale De como 0 a mal. 100. Lamentablemente hay que prestarle atención.
Lo otro es en cuanto a la parte de por qué la gente a veces no busca ayuda dentro de la iglesia. Nosotros somos muy habladores. ¡Lo dijo! Nosotros somos muy habladores. ¿Cómo tú estás, profe? ¿Cómo? Todo bien, gracias a Dios. Somos muy... No, y no tanto así. O sea, Ay. ¿cómo es que a mí me invitaron a predicar y Edwin fue a mi consulta? Y yo no voy a decir el nombre de Edwin, pero voy a decir el mismo caso idéntico de Edwin en la iglesia de Edwin. Pero por favor. Miren por qué somos muy, muy habladores. Ajá. Yo sé que alguna gente va a decir, profe, es habladores que se dice. No, con J. Hablador. Habladores. Necesitamos sinceridad. Sí. Para el corazón sanarse necesita sinceridad y humildad para reconocer lo que es. Amen. Nosotros, incluso eso me acordó a mí la parte de los inicios del teatro. Ahora usted puede tener 200 gente en una obra de teatro. Antes no. Pero ¿qué pasa? Ahí surgieron la máscara. La máscara surgieron justamente por eso. Como no habían tantos personajes que pudieran participar, una sola persona podía hacer varios personajes a través de la máscara. Y no hemos quedado ahí en términos de humanidad. Nosotros sabemos que estamos mal. Nosotros sabemos que necesitamos ayuda divina, ayuda psicológica. Y nos quedamos ahí. ¿Por qué? Porque cuando hacen un llamado en la iglesia, si el Espíritu Santo me toca y yo estoy en pecado, yo no puedo ir al frente. Para que el pastor no diga, ¿Me están viendo? ¿y qué hace el anciano ahí adelante? Sí. ¿Qué hace fulano ahí? Entonces necesitamos ser humildes con nuestras necesidades. Exacto. ¿Usted quiere decir algo? Sí, yo quería Sí. decir algo. Realmente yo era de la gente que no me gustaba ir al psicólogo. Porque mi mamá me llevó cuando tenía como 14 años. Ya había algo en mí, como adolescente al fin. Dijo, este muchacho hay que llevarlo ya, no lo veo bien. Pero yo no entendía. Yo simplemente fui a la Me consulta trajeron para acá, allá en Santo Domingo. Y me encuentro con la psicóloga. Me dice, ¿cómo tú estás? ¿Todo bien? ¿Tú no eres de aquí, verdad? No, yo no soy de aquí. Por ahí salió una conversación de unos minutos. Y luego me dice, mira, tú lo que tú tienes que hacer es conseguirte par de noviecita. La Sí, psicóloga, la psicóloga 14 años. Sí, 14. Tiene que ser par de... Porque quizá lo me vio muy introvertido y Ajá. cosas. Tiene que conseguirte par de noviecitas. Bueno, y yo me fui con ese concepto. Sí, vamos a Gracias escuchar a la Dios. historia porque No, quizás no. te vio muy gay No, en ese entonces. Es que lo que pasa que la parte Se sexual... puede- La parte sexual no se evidencia de esa manera. No. No, Era- porque quizás te gracias vio por responderle con tanta evidentemente, wow. no, lógicamente la sexualidad no se ve así y si ella diagnosticó eso, pues lógicamente se equivocó. Sí. Lógicamente se equivocó. Pero lo que sí digo es, por ejemplo, tuve esa experiencia Yeah. y luego fueron pasando los años y yo era de la gente que creía, no, porque si la palabra dice que Dios me va a proveer, Él va a resolver todo. Y sí resuelve. Sin embargo, hay algo que hace la ciencia y es que la ciencia te permite despertar, te permite caer en realidades, porque la ciencia son recursos, son herramientas que te permiten estudiar la realidad fuera de tu campo de los sentidos, permite analizar, medir cosas. Y uno puede usar esos recursos para descubrir cosas en ti que te están frenando. Porque la psicología lo que quiere intervenir en tu forma de actuar, en tu conducta y ver qué patrones tú tienes para ver a dónde te pueden conducir esos patrones. Porque hay muchos libros de psicología que te dicen que ciertos patrones te llevan a ciertas cosas y tú puedes limitar eso para que te vaya mejor. Y entonces, tenía yo con esa idea en mente, ¿verdad? Yo leía muchos libros de psicología y me beneficiaba con eso. Pero había algo en mi vida que no iba bien, un área, una faceta. Y un día decido ir, me quito... Ya siendo adulto. Sí, ya siendo adulto, me quito eso de mente porque sí es verdad, porque Dios en momentos de crisis, Él me dio esa paz y eso es verdad que no tiene una explicación. Pero aunque Dios me asista, Él no me dice que tampoco que no vaya. No. Sin embargo, yo fui a un psicólogo que realmente me cayó tan bien que cuando me enteré que se enfermó, yo fui a visitarlo. Porque él descubrió una cosa en mí, con una conversación. Me dijo, Edwin, lo que pasa es que a ti te falta algo. Y me dijo una realidad. Tú necesitas hacer más contacto con tu realidad. Cuando me dio esa expresión, yo dije, wow, pero sí, eso era lo que a mí me faltaba. Los libros no me lo decían, la Biblia no me lo decía, pero él me lo dijo. Y es adventista. Y entonces ya ahí yo empecé a darle importancia a algunas personas con profesión que realmente tienen ese don. Porque con una conversación, él dio con mi problema. Y entonces desde ahí yo comencé a trabajar eso. Y hacer ese contacto con la realidad, ¿te ayudó en tu vida espiritual? Adiós. Lo que pasa es que hablan de vida espiritual y vida carnal. Es que la vida es una sola.
Yo hago cosas de tipo hablo porque él lo dice en tu tan relación simple. con Dios. Mira qué es lo que En tu pasa. relación con Dios, ¿te ayudó? Lógicamente, porque lo que pasa es que la vida espiritual te tiene que ayudar en todas las áreas de la vida. Eso me ayudó en todo. Y yo, esa frasecita me permitió analizar todas las otras áreas de mi vida. Y obviamente, eso, lo que él me ayudó, lo que él me dijo es simplemente la puerta donde yo debía entrar para descubrir muchas cosas que desconocía para trabajar en ellas. Entonces, lo que yo sí le doy mucha importancia es a los psicólogos, ¿verdad? Serios y honestos, porque hay gente que nada más le interesa cobrar. Hay gente que le mala, gusta señores. cobrar. Psicólogo, Pero- abogado, médico. Hay gente que no trabajan bien. Hay gente que son chapuceros. Hay gente que no estudiaron. Y hay mucha gente, porque todo el que pasó por la universidad tuvo 1, 2, 3 o 4 amigos, que tú decías, ¿qué tú haces aquí? Y esa gente se graduó. Sí, Y esa gente está ejerciendo. Sabemos ¿Tú sabes que qué? en nuestra cultura dominicana no es muy común el tema de ir al psicólogo. Porque establecen que si tú vas al psicólogo es Tú estás porque loco. Estás loco. En el ámbito cristiano sabemos que hay muchos pastores y dirigentes que son muy buenos consejeros, que con un consejo que te dan, pues en esa parte fungen como psicólogos. Pero sabemos que también deberían recomendarte que vayas al psicólogo y no asumir la función de un psicólogo. ¿Entienden ustedes que en la iglesia hay dirigentes y pastores que asumen la posición de un psicólogo y empiezan a darle tratamientos a personas cuando no están preparados para eso? Yo diría que no tiene solamente que ver con asumir ser psicólogo. Hay personas en todas las esferas que hay que asumen ser otras cosas. Hay gente que asume ser médico. Todo el mundo tiene gente que tú le dices, me duele tal cosa, bébete tal cosa, que eso es lo que tú tienes que hacer. Enfocémonos en lo cristiano. Bébete té. En lo Sí, cristiano. entiendo que Claro, sí. claro, sí. En la iglesia hay muchas personas que, siguiendo consejos de la Biblia, se van solamente a darte el consejo, pero importante saber que en una terapia psicológica no simplemente te dan consejos, se te dan herramientas y estrategias para trabajar. Un consejo yo decirte a ti, no beba. Yo no te estoy dando una estrategia para no beber. O sea, que un pastor puede darle un consejo a uno de sus feligreses de que vaya a un psicólogo. Pero claro. Claro, que sí. debería. Claro. Lo Y puede conozco hacer. varios que lo hacen. Claro. Sí. Conozco varios que lo hacen. Siendo Jesús el guía espiritual de los cristianos. Te dicen que vaya al médico. ¿Por qué te dicen Señores, que vaya y al que médico? lo- Es que yo y que tampoco lo más entiendo. importante O sea, de yo todo no eso. entiendo por qué, cuál es el show de que si a mí te tengo, por ejemplo, acné, yo voy a donde una dermatóloga, ¿verdad? Pero si yo tengo depresión, ansiedad, yo no puedo ir donde un psicólogo. O sea, yo no entiendo por qué, cuál es la disociación entre la salud mental y la salud física. Si ambas están en la rama de la salud y ambas son importantes. Pregunta. Ahora, Sí, profe. tú mencionaste una palabra clave, cultura. Señores, la cultura determina nuestras raíces y nuestras raíces la forma en como nosotros nos comportamos y nos conducimos en la sociedad. ¿Qué pasa? Está bien, la parte de Jesús, la psicología, no se puede dividir, una cosa ayuda a la otra. Yo decía al principio que cuando la psicología no puede, cuando la ciencia no puede, La fe. la fe, Sí. ese estado como anímico, esa de esperanza, porque óigame, y lo mencionábamos acá y lo hemos mencionado también en episodios diferentes. Oiga, cuando mi madre murió, llegó un tiempo de depresión. Que se veía negra la vida. Oiga, que aún siendo cristiano, yo le decía al Señor, quítame la vida. Y ¿saben algo? Miren, le puedo confesar aquí. Yo no terminé quitándome la vida por el estado de fe. Por el estado de fe. Porque todos los días le decía al Señor, Señor, mira, quítame la vida, quítame la vida. Es algo que tú dices, wow, pero ¿y dónde están los textos bíblicos? ¿Dónde están las charlas? ¿Dónde están los seminarios que tú dices? Óyeme, cuando llega un nivel de tristeza profunda, de depresión, que también quiero aclarar, le estoy colocando la palabra depresión por los indicadores y por el asunto, pero tengamos mucho cuidado. No cualquier cosa. es Exacto, depresión. porque precisamente por eso, en la cultura nuestra, yo me siento triste, no me han depositado el doble, ay, qué depresión. Y en términos de concepto, a veces No, eso no es maltratamos. Otro punto es en cuanto a la cultura. Señores, hay dos realidades, especialmente los dominicanos. Poca lectura, poca asistencia a los psicólogos. ¿Por qué? Porque todos los psicólogos que me están viendo saben muy bien que es más fácil comprarse una caja de cerveza que ir donde ustedes. Porque las terapias son muy caras. costosas. Entonces, ¿qué pasa? ¿Debería el Pero- Estado apoyar más esa área? Es y que la, tener más psicólogos? la salud Claro mental que sí. debe convertirse en una política de Estado. Un país
que su población no esté saludablemente en términos mentales y psicológicos, tú sabes muy bien que la calidad de vida de los habitantes disminuye. Totalmente. Entonces, si disminuye la calidad de vida, tú sabes que la producción, en términos económicos, también se ve afectada. No, y los niveles de Aquí, agresión y violencia suben. atención al presidente de la República, ministro de Salud, Desde la ADP. a todos los que están en el Congreso, debería haber una ley que sea de manera obligatoria, que todos los habitantes de aquí de República Dominicana vayan del psicólogo. Yo tuve una maestra japonesa y ella tenía que irse todos los veranos, de manera obligatoria, a hacerse su chequeo médico y psicológico. Obligatorio. ¿Por qué? Porque el problema que nosotros tenemos acá es que tenemos miles y miles de millones de pesos para una salud curativa. Pero la salud que necesitamos es una salud preventiva. Algo obligatorio, que usted vaya, mira, usted tiene que ir, incluso los mismos psicólogos necesitan ir a otros Ay, psicólogos. sí, pero nota de esperanza ahí, nota de esperanza. Es importante que ustedes sepan que en los hospitales de República Dominicana hay psicólogos de manera gratuita. Eso no Yo hice mi pasantía en el hospital de niños de aquí de Santiago y tenía que ir a consulta de psicología toda la semana. Debería y promoverse sí más. hay. Debería Y promoverse. hay terapias de bajo costo Hablando- de menos de Sí, 1.500 hablando- pesos. Pero el problema es que tú te mueres esperando a esos psicólogos. No, hay Ustedes saben psicólogos que tienen No. su centro Yo estaba y ahí. están. Pero ustedes saben Miren, cuál es la espérate, realidad yo no- en los hospitales. Ay, Sí, espérate, dale. yo tengo que dar un testimonio bueno. Mi madre sufrió de depresión desde 2014. Mi madre se atendía en un centro privado, pero debido al alto costo, mi madre tuvo que dejar de atenderse ahí. Debido a algunas relaciones, pues conseguimos que en el hospital ella diera con un psiquiatra, que resulta. Mi madre, antes de ir donde ese nuevo psiquiatra, duró 3 días en una crisis de ansiedad. Si usted no conoce una crisis de ansiedad, yo no la puedo explicar. Real. 3 días, o sea, ustedes saben una mujer llorando, o sea, a mi mamá no le quedaban lágrimas, porque era una crisis tan grande, nosotros no dormíamos en la casa, o sea, yo trabajaba y era con los ojos aquí, porque que de verdad fue una situación muy difícil. Conseguimos la cita con el nuevo psiquiatra, o sea, yo no le puedo explicar el cambio que ha dado mi mamá, o sea, tan fuerte que mi mamá hasta está yendo al gimnasio. O sea, desde una persona que no quería moverse, o sea, sí hay esperanza. Y les voy a decir la verdad, mi madre se está ahorrando en consulta médica, no saben cuánto dinero, porque ese psiquiatra también tiene un equipo de apoyo de psicólogos y le están dando toda la terapia a mi mamá en un centro público y mi mamá lo que paga yo creo que son como 500 pesos, 600. está excelente. O sea, Eso es bueno, sí hay felicitar esperanza, sí hay soluciones. Felicitar ese servicio. Solamente realmente. que debería promocionarse más. Hablando de lo Exacto. preventivo. Sí, debe ser más visible. Sí. Mucha gente de verdad no sabe que hay. Exacto. Yo no Yo lo soy sabía. una que no Yo- sabía. yo no lo Estudiando sabía. psicología yo no sabía Yo que no lo había. sabía. Mire, Hasta que hice pasantía. Hablando de lo preventivo, sabemos que desde niños nosotros todos crecemos con frustraciones. Real. En la iglesia también tenemos dirigentes que tienen sus frustraciones que vienen desde la niñez. En los dirigentes. Sí, 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 No, porque- ¿qué te han hecho hicieron a a ti? ti? ¿Qué te han hecho a ti? Cuéntanos tu testimonio. No, después, ¿Y de qué iglesia tú vienes? El detalle está. Cóntrale. Y lo queremos mencionar en el tema cristiano, porque es que, como dicen que Jesús es mi psicólogo, los cristianos son los que más menosprecian a los psicólogos terrenales. En base a eso, no. Por eso lo quiero envolver en el ámbito cristiano. Pero miren, sabemos que también esos dirigentes vienen con trastornos, vienen con frustraciones desde la niñez. ¿Entienden ustedes que esas frustraciones no tratadas, esas depresiones no tratadas, ansiedades no tratadas, pueden afectar al evangelismo en el sentido de que se lleve un buen mensaje? Totalmente. Oh, wow. Claro que sí. Excelente pregunta. Te Tiene voy a un decir Voy a por qué. decir ahí, yo voy a disentir, Sí, yo digo que yo- no, pero, eh, pero no completo, sino Es un no de Siga, depende. siga. O sea, yo te voy a decir por qué yo entiendo un no que sí. sí puede afectar. no, sí. Un no Para sí. mí, lo más importante del evangelio es el testimonio. Sí. Y si yo, por diferentes traumas que vine desarrollando, aunque quiero ser mi mejor versión en Cristo, no soluciono eso, mi testimonio se puede ver afectado. O sea, hay personas, y trato el tema de la agresión porque es algo que estoy estudiando recientemente, que tienen niveles de agresión muy altos, que cuando explotan de una manera que tú te quedas como que, pero ¿y ese fulano? Cristianos. Sí. Entonces, ¿qué pasa? Si esa persona no encuentra las herramientas para poder modular eso, su testimonio se puede ver afectado, porque un día fue en la junta de la iglesia, pero otro día puede ser con una persona en la calle. Y cómo esa persona luego decide, yo le voy a dar
un estudio bíblico esa persona. O sea, es imposible porque ya tú dañaste ese camino por una actitud que tal vez tú no querías tener, pero como tú no tenías las herramientas, no la pudiste manejar. Y esa actitud no puede haber venido de Satanás, porque el detalle del cristiano es que todo le echa la culpa a Satanás. Si yo me airé en ese momento, O sea, porque bueno, soy muy bueno, agresivo, Lo malo sí viene de es el Satanás, pero culpable. el que lo sigue cultivando eres tú. Pero- Lo malo vino de Satanás porque el pecado viene de pecado, Satanás y tú no ajá. hiciste pecado. Pero ahora que tú lo sigas cultivando es otra cosa. A pesar, claro, porque, o sea, pudiéramos decir Tú que lo viene de sigues Satanás, pero una cultivando. vez tú eres consciente de eso, ya es tu problema Tú resolverlo. lo sigues cultivando. Sí, pero- Entonces, ¿cómo ese adulto, Graciela, cómo ese adulto puede sanar y curar esa frustración no conocida? ¿O Voy a cómo eso, puede pero yo identificarla? necesito decir mi gnosis. Ande, dime, adelante. Profe, el no sí, el no sí es necesario. Entonces, en el sí, afecta el evangelismo en el sentido de que tú estás dando mal testimonio, de que tú no vas, que quizá tú vas a poner cosas humanas tuyas por las frustraciones que tú tienes. Por ejemplo, una persona que tiene rasgos narcisistas que se quiere poner por arriba del mensaje que está dando. Pero no en el sentido de que Dios no usa a nadie bueno. No, claro. Dios no Eso- usa a nadie bueno. no, Y cuando eso no Dios, es. y yo he visto personas que para mí, y esa es mi opinión personal, son porquería de personas. Y he visto gente convirtiéndose real por lo que esa otra persona dijo. Hay muchos dirigentes que quizá tienen una muy mala vida y gente que no son dirigentes. Y Y, Dios aún lo así usa. el Señor lo usa de una manera extraordinaria. Que tú nada más dices como, manito, el Señor te dio tanto talento y tú no lo usas bien, de verdad. Pero lo que te quiero decir con el no, sí es que la obra es de Dios. La obra no es de nosotros, no es de lo que tú hagas. Hay gente que predica malo y convierte. Hay gente que predica bien y no convierte. O sea, hay de todo. ¿Y ¿Tú me cómo entiendes? puede Como ese que llama. adulto cristiano Entonces, curar ahí y voy. sanar Ese era el esa no, sí. frustración? Ya me siento tranquila con el no, sí. Ese era el Adelante, no, sí. adelante. Trajimos esta linda imagen aquí que muestra un adulto y dentro una cara de niño. La vida no es sencilla. ¿Okay? La vida no es fácil. Hay cosas desde que tú naces que suceden que no son las que tú quieres. El bebé llora desde que nace porque las cosas no son como él quisiera. La temperatura no como tú quisieras, no te hablan como tú quisieras, no te dejan hacer lo que tú quisieras. Y ya desde ahí tú vas creando muchas imágenes, muchas ideas, muchas percepciones, muchas cosas que se centran y te hacen la persona que tú hoy en día eres. Una de las cosas que más se trabaja en terapia y que mucha gente no le gusta es ir hacia atrás y ver qué pasó cuando tú eras niño. No necesariamente porque hubo abuso, aunque en muchos casos lo hay. No necesariamente porque tu infancia fuera terrible, aunque muchas veces sí lo fue. Sino porque las ideas que te hacen el adulto que tú eres vienen del niño que tú fuiste. Tu crianza. Cómo te trataron a ti. ¿De dónde sale tu idea de la belleza? ¿De dónde sale tu idea de lo bueno y de lo malo? ¿De dónde sale tu idea de la justicia y de la injusticia? Viene de lo que tú viste, de lo que te enseñaron, de lo que ya tú has ido comprobando día tras día y hoy tú dices eso es real. Entonces, tú tratar de cambiar a un adulto sin tú ver de dónde surgieron las cosas es como tú coger un pajarito que es verde y tú pintarlo de rojo y tú decir, ese pajarito es rojo. Desde que le caiga agua, va a volver a ser verde. Tú no puedes cambiar este exterior sin tú ir a como tú comenzaste aquí. Y de manera paralela, mientras más adultos nos vamos volviendo, más notable se ve lo que no trabajamos cuando niños. Con esto no quiero decir que tú tienes que volver y hacerlo todo lo que tú no hiciste cuando tú eras pequeño, pero tú sí debes ver de dónde surgieron estas cosas para ver qué el adulto que tú eres hoy puede hacer por el niño que tú fuiste. Excelente. Muchas veces cuando se habla del niño interior, no es para que ahora tú seas infantil y como a mí no me dieron juguetes, yo ahora todos los juguetes los quiero para mí, digo mío, mío, mío. No es eso. Es que tú puedes hablar contigo, tú ver eso que sucedió y decir, yo tengo la potestad ahora de hacer esto y aquello. Yo puedo sanar, yo puedo crecer porque reconozco lo que me sucedió en esta u otra ocasión. Negarnos la posibilidad a nosotros mismos de comprendernos como seres humanos es una acción egoísta y muy poco empática contigo mismo. Tú le dices al otro, ay, tú debes ser feliz, y tú le reconoces al otro lo bueno que tiene, o trata de aconsejarle con lo malo que tiene, y sin embargo, tú no te das la oportunidad a ti de saberlo. ¿Cuáles son las cosas buenas que tú tienes? ¿Cuáles son las malas que tú tienes? ¿De dónde surgieron? ¿Cómo te trataban a ti? No todo el mundo pasó por un padre abusivo para ahora tener relaciones abusivas.
Eso sí Hay es gente una que realidad. no, que lo vieron de otro lado. Y sin embargo hay otros que pasaron por abuso para no ser abusadores. Así es. Y- Muchísimas gracias, Graciela, por esa reflexión. Ya. A propósito, Yo quería decir algo, pero- Dígalo. Yo lo que quería decir y compartir es, realmente Dios curó Sí. todas esas heridas que nosotros tenemos y hemos desarrollado de nuestros padres, porque hay patrones que se siguen repitiendo porque realmente no hemos dado con eso. Todas esas heridas, esos conflictos vienen por, como decía el profe, hay una cultura, pero no algo local, eso es algo general, producto del pecado. Las personas, en la medida que van creciendo, se encuentran con una realidad muy dura. Y es que el ser humano de por sí necesita sentirse aprobado cuando ve resultados. Y a veces cuando los hijos se le crían con cierta severidad para alcanzar logros o se le corrige de una mala manera, eso va creando en su interior ciertas heridas que en el momento no se dan cuenta, pero cuando es más adulto despiertan y ven realmente cosas que no han podido alcanzar porque hay cosas que te atan. Entonces, el amor cura esas cosas. Los psiquiatras y los psicólogos saben muy bien que hay algo que se llama el apego. El apego resuelve muchas cosas. Por eso que Dios dice, ámense los unos a los otros, porque la palabra amar es una cosa que te trabaja internamente y va reparando ciertas cosas. El amor te lleva a pedir perdón. Lo primero que hay que hacer, si tú quieres sanar las heridas con tus padres, es pedirle perdón a ellos. Si están vivos, lógicamente. Y simplemente con el hecho de pedir perdón, que eso va dentro del paquete del amor, porque lo que te ayuda el perdón, ¿qué es? Es reconectar relaciones. Y esas cosas entonces nos permiten a nosotros ver la vida y aprovecharla. Lo que pasa es que, yo no sé si lo ven ustedes, pero cuando dos parejas, cuando una persona quiere conseguir una pareja, no consigue a cualquiera. No. Debe tener ciertos atributos, cualidades y todo lo demás. Si Dios pensara así, tuviéramos jodido. Y disculpen el término. Pero eso se hace porque hay una necesidad humana, una realidad del pecado. Pero esa forma de amar, que si tú tienes algo que me convenga, entonces yo sí puedo pensar en ti. Eso no sana el problema del pecado. Así es. El amor realmente de Dios es lo que sana, porque es un amor que se da sin realmente recibir incondicional. algo a cambio. Y ese es el verdadero amor que trae Dios. Excelentísimo, miren. me gustaría Sí, tú te vas a concluir. Pero quiero mencionar esta historia, miren. Como creyente de Dios, como profesional del derecho, como amigo, como compañero, yo he ido al psicólogo varias veces, he ido a terapia varias veces y no me avergüenza decirlo. Y como dominicano también. Porque no tenemos esa cultura, entendemos que si vas al psicólogo es porque estás loco. Me ayudó bastante ir al psicólogo porque por mi trabajo me trae mucho estrés por las cosas que yo veo homicidio, veo Y escuchar violaciones, muchos problemas de otra veo gente. muchísimas cosas. Entonces, aunque tú no quieras, como abogado, yo me cargo indirectamente con los problemas de los demás. Incluso esa ley que tú estabas solicitando ahorita debería de ser para el sistema judicial. Todo el que trabaja en el sistema judicial debería de ir mínimo una vez al psicólogo al mes para poder chequearse, porque uno se carga de los problemas de los demás. Fue mucho problema, sí. No. Mira, a mí me estaba parpadeando el tema de los ojos. Me salen manchas Se en el llama cuerpo por el tema fasciculación. del estrés. sí. El estrés es algo que está acabando. Incluso ir al psicólogo me ayudó mucho en mi relación con Dios, porque a veces ir al psicólogo no es para que alguien te diga lo que tú tienes que hacer. El psicólogo muchas veces te ayuda a tú reencontrarte contigo mismo y poder identificar ese problema de ese niño interior que estaba hablando Grachi. Y si tú logras mejorar eso, entonces pienso que vas a ser mejor dominicano, mejor profesional y mejor cristiano. Ahora sí. Amén. Ay, lo siento, Edwin, de verdad. Pero definición bonita de terapia para ustedes, para que se sienta un poquito menos de miedo. La terapia es una conversación contigo misma guiada por alguien más. Exacto. Tú Excelente. estás hablando contigo Profe, mismo. la Biblia hay habla una de nosotros palabra. de eso. Hay una palabra que salió mucho a relucir e incluso puede hasta malinterpretarse, que es la palabra dirigente. Y Esta la quemó. queremos ser empáticos justamente con esos dirigentes que se echan sobre sus hombros sus problemas, Y lo de los otros. los problemas de la familia, los problemas de la iglesia. ¿Por qué? Porque hay un amor trascendental que nos lleva a nosotros a querer que los demás se salven. Y ese mismo amor también nos lleva a nosotros como a estresarnos. No hay cosa que produzca más tristeza
que una oveja se vaya del redil. Incluso, a veces lo he dicho, yo prefiero ir a tu velorio, que tú hayas muerto en Cristo, que verte en el mundo. Y es justamente eso. Ahora, a mí me gustaría compartir de la manera más breve 3 textos bíblicos. El número 3 me sorprendió más. El número 3. El primero se encuentra en Proverbios 17:22, que dice: el corazón alegre es una buena medicina, pero el espíritu triste seca los huesos. No significa que nosotros tengamos un positivismo constante. O tóxico. Es posible, es normal sentir tristeza, es normal sentir enojo, es normal sentir ira. Otra cosa, no hay emociones buenas, no hay emociones malas. Todas son válidas. Todo va a depender de la capacidad que yo tenga para gestionar lo que estoy sintiendo. Y el contexto en el que lo estoy sintiendo. Exacto, ese es el problema que nosotros tenemos, que como no se nos educó a aprender a identificar lo que estamos sintiendo, eso de conocido que yo siento, entonces toma el control de mi vida. O lo evado. Venga. Por completo. El segundo texto bíblico, le dije que el tercero me llamó más a la atención. El segundo se encuentra en Proverbios 19:20. Escucha el consejo y recibe la corrección, porque para que seas sabio en tu vejez. Y me gustó la definición de terapia. Señores, necesitamos escuchar el consejo. Necesitamos que alguien nos oriente. Necesitamos que alguien nos diga lo que está mal. Sí. Incluso la Biblia dice que el Espíritu Santo produce en nosotros el querer como el hacer por su buena voluntad. Y es el texto que yo más he repetido durante todo este episodio. Porque yo sigo creyendo que el ser humano solamente puede darse cuenta de su propia condición espiritual si precisa de la intervención del Espíritu Santo. En términos humanos y en términos psicológicos, nosotros necesitamos, porque este episodio no es para que usted no deje de ir. Por el contrario, la fe, la psicología no se puede dividir, usted necesita. Y el último texto bíblico se encuentra también Proverbios 15:22. Los planes fracasan por falta de consejo, pero tienen éxito cuando hay muchos consejeros. No importa tu situación, no importa tu condición. Yo le decía ahorita a ustedes, sentí que pasé por un proceso de depresión. Deseé muchas veces la muerte. Incluso le decía a mi esposa, el deseo mío es que cuando yo me vaya para la escuela me pase algo por encima. Algo, un estado de inconsciencia. Ahora, dentro de ese estado de inconsciencia, y voy a reconocer, yo no fui a donde un psicólogo. Pero lo que me ayudó a mí fue la palabra de Dios. Porque hay un texto en la Biblia que dice que Dios sana a los quebrantados de corazón y venda sus heridas. Esa esperanza espiritual, esa necesidad, esa esperanza del más allá me ayudó a mí. Que sí necesito sanar muchas cosas. ¿Saben por qué? Porque a veces nosotros creemos que un grado de esperanza abundante sana un corazón hiriente. Y no es así. A veces ese grado de abundancia, de esperanza abundante, lo que sana es el alma. Pero hay un corazón que en la profundidad necesita ayuda humana para tú sacar eso. Entonces, que el Señor pueda bendecirlo en este momento. Amén. Y que nosotros podamos entender que bajo cualquier circunstancia, Dios es nuestro ayudador. Y si hay alguien, escuchen bien, el primero en el universo que se preocupó por nuestra salud fue Dios. Porque Amén. dice, amado, yo deseo que tú seas prosperado en todas las cosas. Y que tengas y que salud, tenga así como prospera salud. tu alma. Esto Amén. es Awake Studio. Fíjate. Yeah.